Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el corredor Gustavo Hernández de la Preparatoria UCLAM y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que es la clase de ciencias experimentales, principalmente las dos primeras asignaturas que viene a ser biología y geografía. Son materias realmente pues, más conceptuales, o sea, que se refieren más a lo que es lo teórico. No hay problemas matemáticos como los que sí vamos a poder encontrar algunos en química y principalmente con mayor naturaleza en la materia de física, ¿no? En biología y geografía nos limitaremos más que nada a ahondar en diversos apartados que refieren a conceptos, a memorizar cómo es la superficie de la Tierra, cómo es vivo, las características de ellos, y pues más adelante lo que estaremos viendo a lo largo de este tiempo. Muy bien. Continuando con esta nueva parte, tenemos primero que nada, pues el origen de la vida a través de diversas posturas, o mejor dicho, varias postulados que estuvieron mencionando. Tenemos a la generación espontánea, donde se creía que pues nace a partir de la nada esta nueva materia. También tenemos a la panspermia, que se sugería que llegaba a través del espacio. La biogénesis, que puede originarse a través de otros seres vivos ya existentes. Y lo que es la realidad o la verdadera certeza es que la vida se origina a través de la evolución, o se originó a través de la evolución de miles y miles de años. El proceso que ahorita conocemos como vida, pues se lo remonta a más de 400, 500 millones de años antes. La vida humana, que ahorita pues ya poseemos, con la inteligencia que ahorita conocemos, pues también se refiere al paso evolutivo de millones de años. Entonces, sí hay elementos clave que propician a una vida como la que nosotros conocemos. Principalmente tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y al azufre. Entonces son elementos espera. Entonces, estos son los elementos básicos que estaría necesitando un ecosistema para conocer la vida o para tener una vida a través de millones de años que se asemeja a la de nosotros, que se pueda parecer lo más posible. De ahí lo limitado que a veces se menciona que está el universo, el poder ver algún día una vida como la que nosotros conocemos, porque hasta ahorita los planetas que se han investigado, pues no carecen de estos elementos a una cierta medida exacta, porque no es que nada más estén palomeados estos elementos, y si esperamos o lo ponemos así, ya va a funcionar la vida. Imaginemos que esto funciona como una especie de hacer un pastel, que la vida que conocemos es la de un pastel. Entonces se mete en un horno ese pastel, en ese recipiente, y a través de tantos minutos, si queremos decirlo así, lo van a simular años, o sea, 20 minutos, ¿no? Va a ser en la vida, pero no nada más está ahí, tienen que estar estos elementos aquí, pero estos elementos también tienen que estar bien medidos. Entonces, esto nada más es para, no había el examen, nada por el estilo. Es básicamente es porque tiene mucha importancia la síntesis abiótica en nuestra vida, que es la forma más acertada, según la ecología, en cómo ha existido, se ha originado la vida que conocemos, ¿no?
Otro concepto importante, tenemos lo que son las biomoléculas. Hay un apartado aquí grande que son los carbohidratos. En este caso, los carbohidratos tenemos como tal, pues la principal característica que son fuentes de energía inmediata, en donde desempeñan funciones estructurales y metabólicas esenciales. Hay una clasificación en los carbohidratos. Primeramente tenemos a los monosacáridos, que son azúcares simples. Entonces vamos a ver una especie de estructura en los carbohidratos. La característica general, como podemos apreciar, es que son fuentes de energía para los seres vivos. Y después tenemos a los monosacáridos. Estos monosacáridos son azúcares simples, como que la primera estructura básica de un carbohidrato, por así decirlo. Los principales ejemplos que tenemos es la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa es una fuente principal de energía para nosotros los organismos. La fructosa, como es muy intuitivo, la podemos estar pues, viendo principalmente en lo que son las frutas. Y lo que es la galactosa, igual una especie de monosacárido que se encuentra presente en la leche, los quesos, los yogur, la proteína, azúcar de leche. Entonces, la principal característica en sabor y en su esencia es que es dulce y es soluble en agua. Siguiente tipo de carbohidrato, vamos aumentando. Ahora tenemos a los disacáridos. Esto es una especie de mezcla de dos monosacáridos, entonces es una especie de carbohidrato un poco más complejo. Y sus principales ejemplos es la sacarosa, que ya es la mezcla, como podemos aquí estar viendo, de lo que aquí ahorita explicamos. Entonces, recordad, son la mezcla de dos monosacáridos, o sea, de uno de estos. Si mezclo la glucosa con la fructosa, vamos a tener una sacarosa, que es, por ejemplo, el azúcar que le echamos al café, no sé a qué más le echo azúcar, a los postres, a la mejor. Si mezclo una glucosa con una galactosa, tengo la lactosa, que es, por ejemplo, el azúcar de leche, y la maltosa, que es glucosa con glucosa, ¿te das cuenta? Almidón, es el producto de un almidón, que esto también se encuentra la maltosa cuando cuando una semilla o un grano o un alimento como la papa, la zanahoria que tiene almidón, se fermenta y pues se tiene esta especie de azúcar, ¿no? Por eso de ahí, pues enmarca que, por ejemplo, los destilados o los alcoholes, como lo que es la cerveza, el tequila, el vodka, el ron, al final de cuentas son azúcares. Ya no es un azúcar simple, como lo que vemos aquí, sino sería más un disacárido, ¿no? Y después tenemos al carbohidrato más completo, o más complejo, por así decirlo, perdón, que es un polisacárido. Un polisacárido son moléculas complejas formadas por largas cadenas del primer carbohidrato que encontramos, que es un monosacárido. En este caso, por los principales ejemplos, es el almidón, ese que ya mencionaba, que encontramos en plantas y semillas, el glucógeno, que es reserva energética, y también tenemos, hacia parte de reserva, tenemos también de estructurales, que son celulosas y quitina. En este caso, son los carbohidratos que vamos a poder encontrar. Otro tipo de biomoléculas que también es importante recordar son los lípidos, que pues los conforman principalmente carbono e hidrógeno. En este caso, la forma más fácil de recordar un lípido sería pues, que es una especie de grasa, ¿no? Una grasa que, pues, ojo, es indispensable para una dieta balanceada. En este caso,
Las funciones que pues más podemos encontrar gracias a los lípidos es pues energía, nos manda estructura y protección, ya que también recubre órganos. Ojo, una dieta balanceada, tal como adelante, pues sí debe de estar incluyendo lípidos o grasas en los alimentos, pero tampoco en exceso o de las mejores grasas que podemos encontrar, ¿no? Como el aceite de cocina, cambiarlo por lo que es un aceite de aguacate, un aceite de coco, un aceite de oliva, tratar de no comer tantos alimentos procesados, entre otras cosas que podemos buscar mejor, pues con gluten. Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Estas, a través de un enlace peptídico, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? En este caso, como bien sabemos, pues forman parte de nuestros tejidos, actúan como catalizadores y, por ejemplo, también crean anticuerpos contra infecciones. Entonces, yo creo que en nuestra dieta, al menos me incluyo, es la que más nos preocupamos por consumir suficiente gramos de proteína, más allá de lo que es, por ejemplo, consumir frutas, verduras o grasas saludables, que también deberíamos estarlo haciendo, pero esa es como que la que más, o sea, la forma más fácil de ir un plato de buen comer, pues sería una buena porción de proteína, una buena porción de carbohidratos, que son los que ya vimos un ejemplo, y entre ellos también con frutas y verduras. Es la forma más simple que cada plato tratar de llevar a comer o llevar a nuestro cuerpo. Digo, tratar porque pues, la mayoría de nosotros vivimos en un ambiente pues, muy movido o hasta cierto punto estresado y limitado en horarios que no podemos a veces completar de una forma correcta. Otra molécula que tenemos son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, yo siempre lo menciono que recuerden como una especie de memoria genética. Siempre que le damos una definición de memoria o de genética o de herencia o de ADN, pues se refiere a un ácido nucleico. ¿Qué lo mencionan? Almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. A grandes rasgos, pues esto que está aquí. La forma más fácil. Hay tipos principales como lo que es el ADN, que almacena información genética. El ARN es la que hace, en este caso, el ADN le dice aquí al ARN cómo debe ser, por ejemplo, el cuerpo. Entonces, el ARN es la que empieza a hacer, va a medir tanta estatura, va a tener ese cierto color de ojos, cierta nariz, cierta boca, cierto pelo, pero todo eso dictado por el ADN. Eso es lo que te mencionamos. Taxonomía, que es clasificación de animales por su herencia genética, por dónde viven, por cómo se conforman sus células y demás. Tenemos pues principales dominios y reinos. En este caso, este es el orden correcto, yendo desde un dominio hasta lo que es un reino, hasta que es una división, una clase, un orden, una familia, un género y una especie que está viendo pues diversos ejemplos, ¿no? Entre los reinos tenemos un reino protista. Ahorita veremos también lo que es la definición de estos, pero un reino protista que tiene pues células eucariotas unicelulares. Su reproducción se limita a autótrofa y heterótrofa, pueden ser los dos, el sexual y el asexual, y principalmente encontramos aves. El reino monera, aquí se limita nada más a que sean, bueno, procariota y unicelular, una reproducción asexual y pues, principalmente lo que son bacterias. El reino fungi, pues unicelular, lo que vienen a ser todos los hongos, plantae, pues todas las plantas, árboles que podemos encontrar tanto en tierra como en mar, y a la que pertenecemos nosotros, pues vendría a ser la animalia. Una tipo de células pluricelular y eucariota, reproducción, obviamente, bueno, heterótrofa,
reproducción sexual, asexual, y pues es en la que estamos en este tipo de reino, ¿no? Ahora sí, ¿qué acabo de decir con eucariota, unicelular, pluricelular? Primeramente, todos los seres vivos que estamos aquí tenemos células. Células es, por así decirlo, la parte básica, la unidad principal de cada ser vivo, como una especie de átomo que nos da pues esa esencia, esa vida. Y hay dos tipos de células que son las procariontes y eucariontes. Lo más fácil de recordar, yo siempre menciono, las procariontes no tienen un núcleo verdadero, mientras que las eucariontes sí tienen un núcleo verdadero. Entonces, es la forma más fácil de estar recordando lo que son las células. Sus partes principales que tenemos, pues es la membrana celular, que regula el intercambio de sustancias. O sea, lo más fácil, transporte celular. El citoplasma, pues tenemos las reacciones a través de esa ruta. El núcleo que nada más vamos a poder encontrar, como bien recordamos, en las células eucariontes, que si tienen un núcleo, replica el ADN y hace la división celular. La mitocondria, la respiración celular, y la ribosoma, la síntesis de proteínas. En un examen regularmente no le preguntan todos. Viene una pregunta que es de relación de columnas, que es como comúnmente esta pregunta se aplica. ¿Cómo en relación de columnas? Pues aquí tengo una columna donde vienen los organelos y de este otro lado las funciones, ¿no? Entonces aquí tengo un tipo de organelo, aquí tengo otro tipo de organelo y aquí otro tipo de organelo. Y de este otro lado una posible definición, pero van a estar mezcladas, ¿no? Aquí tengo tanto y aquí tengo tanto. Y en mis opciones voy a poder apreciar pues solamente 1A, 2B, perdón. Opción A va a ser a lo mejor 1A, 2B, 3C. La opción B va a ser 1C, 2B, 3A. La B, la C, perdón, a lo mejor será 1C, 2A, 3B. Y la D a lo mejor va a ser 1B, 2C, 3A, ¿no? Entonces, no debemos recordar todas estas o tal cual, pero la que a mí es más fácil se me hace recordar siempre es el ribosoma con proteína y membrana celular con transporte celular. Entonces, ya cada quien puede ir definiendo la que más pueda recordar con mayor facilidad. A mí estas son las que más recuerdo, y de esta forma, si aquí viene membrana y digamos que aquí está la definición de membrana, o sea que es esta la correcta. Ok, entonces estoy bien seguro que es 1B. ¿Cuál es 1B? Pues nada más aquí está la D. Entonces la respuesta correcta, sin hacer tanto búsqueda, sería esta. Y listo. Siguiente tema, el metabolismo celular. El metabolismo celular se refiere a esa ruta que ahorita vemos principal responsable que tenemos hacia la mitocondria. Entonces, donde pues se libera energía y hay otros enlaces químicos indispensables para la vida, especialmente cuando ingerimos alimentos. En este caso, tenemos un ejemplo muy grande que es la fotosíntesis, en donde las plantas utilizan la luz solar para de esta forma sintetizar sus moléculas y crear su propio alimento. Al momento de hacer todo este proceso, liberan oxígeno y a través del calor y otros elementos se ingiere dióxido de carbono.
Entonces, la fotosíntesis es algo vital para todos los seres vivos, incluyéndonos los animales y demás otros seres vivos que habitan en este planeta. La fotosíntesis se basa a través de dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa, como bien podemos intuir, requiere de sol. Entonces, como ya mencionamos, transforma esta energía solar en moléculas que van a hacer su propio alimento. La fase oscura no genera esto, pero sí, pues obviamente esto se hace en la noche, pero en esta fase, esta energía acumulada a través del día, en el ATP, en el APH, producen durante esta fase luminosa y aquí ya se permite para crear el dióxido de carbono y producir moléculas orgánicas como la glucosa. Entonces, durante la fase oscura se produce la glucosa. Durante la fase luminosa, Siguiente parte, tenemos la reproducción celular. En este caso, tenemos este principal ejemplo o las fases en las cuales, más que reproducción, debe ser una cuestión de división celular. Profase, metafase, anafase y telofase es el orden correcto que lleva la mitosis, como nosotros seres vivos, fue esta división celular. Entonces, las traigo en un video, la forma más fácil de recordarlo es a través de este texto, comete Ana. Pro de profase. Met, comete de metafase. Ana de anafase. Y de telofase. Prometen a tejer nos recuerda más que nada el orden correcto del cual siempre debemos de nombrar de la reproducción celular a través de la mitosis. En la profase se condensa en los cromosomas y desaparece esta membrana, dando pie a que en la metafase estos cromosomas se alineen y en la anafase crean una especie de ecuador que ya va separando de esta parte, dejando las cromátidas de un lado, las otras cromátidas del otro. Llevándolo así hasta la telofase, donde ya empieza ahora sí la división del citoplasma y este proceso se repite millones de veces para conformar pues todas las células que tenemos en nuestro cuerpo. Esto es con la mitosis. Entonces aquí explica lo que comentamos. Esto con la mitosis. Entonces, la comunicación celular también es una parte muy importante, ya que esta comunicación es la que va a permitir, pues, que un organismo se pueda reproducir celularmente de una forma correcta, que la reproducción de células no para al momento de que un individuo ya tiene vida o ya sale ya sea de su huevo o del vientre de su madre. En este caso, esta reproducción celular continúa, por lo que siempre debe haber una buena comunicación celular y se lleva una mejor comunicación celular cuando tiene una correcta homeostasis. Una homeostasis es estar bien, por así decirlo, que un organismo o una célula se encuentre en un buen estado, porque si no, pues no va a llevar a una buena correcta comunicación celular. Déjenme nada más que hago la compu porque se me pasó ahorita que le di a grabar. De ahí, pues tantos tratamientos o investigaciones que se han llevado a cabo para que haya una correcta comunicación celular. Ahora bien, la genética, aparte de la biología que estudia estos genes y sobre todo es herencia. Tenemos dos tipos de leyes, la primera ley y la segunda ley de Mendel. Te lo voy a explicar aquí
de una forma un poco más sencilla. En este caso, nada más debemos irme a una pizarra que aquí se tiene para que lo podamos entender más sencillo. Muy bien. Lo primero que debo recordar de la ley de Mendel o llevar en cuenta a cabo la genética es que al final de cuentas cualquier individuo va a tener pues dos genes principales, el de la mamá y el del papá, ¿no? Entonces, atribuyendo características genéticas de cada uno, ¿no? En este caso, entonces, un ejemplo que podemos apreciar, pues es, digamos, si mi hijo o yo me caso con alguien que tiene el pelo chino y no tengo lacio, muy probablemente mi hijo nace con el gen dominante de cada uno. A lo mejor va a ser el color de piel, pero con el pelo lacio de ella, o con el pelo chino de ella, ¿no? En este caso, no por no nacer con mi tono de piel o de cabello, quiere decir que no tenga esos genes, sí lo va a tener incluido como tal en su estructura genética. Y de ahí nos lleva a la segunda ley. Y nos da pie a esta segunda ley, donde se dan de manera independiente. Entonces, aunque no parezca que yo tenga estos genes, la verdad siempre van a estar involucrados en mi estructura genética.
es lo que tanto mencionamos, los genes dominantes y los genes recesivos. En el apartado de evolución tenemos a varios autores, entre los principales encontramos la teoría de Lamarck, donde sostiene que los organismos pueden adquirir ciertas características que les lleven ventaja o que mejor les permitan adaptarse. En este caso, mucho de aquí tiene que ver con el tema pasado, ya que vamos a poder encontrar, pues como tal, diversas características que mis predecesores estuvieron adquiriendo y que me las han heredado a mí a través de la genética, ¿no? En este caso, algo que tanto se menciona tanto con Lamarck y sobre todo con Darwin, es que la especie que más prevalece no es la más fuerte o la más dominante, sino aquella que va a evolucionar, o mejor dicho, adaptarse mejor. La ley del más fuerte no siempre funciona. En este caso, no tiene más que ver que pues, el que mejor se va adaptando a las condiciones que, como en todo el ecosistema, llegan a cambiar, es el que mejor va a sobrevivir. La sintética reúne información de estas dos, yéndonos a varios tipos de adaptaciones, tanto morfológicas, que se refieren a forma, anatómicas de estructura, fisiológicas de funciones y conductuales de cómo se van a ir comportando. Dentro del ecosistema podemos poder encontrar una población. Entre los conceptos principales, la mortalidad, número de los que mueren, migración, desplazamiento, natalidad, número de organismos o de seres que nacen en un tiempo y lugar determinado, y potencial biótico, la máxima capacidad de reproducción que una población puede llegar a tener. Una comunidad, al estar en un ecosistema, van a existir lo que son relaciones interespecíficas. Y estas relaciones pues no siempre son buenas, ya que puede haber competencias, ya que van a presentar a dos especies involucradas o interesadas por un bien común o un bien, mejor dicho, singular, ¿no? Fíjense, un león y un tigre que se pelean por un espacio donde tiene el mismo alimento. Entonces ahí va a haber una relación de competencia. Una relación de parasitismo lo vemos, por ejemplo, en las pulgas o en los garrapatas, de mutualismo donde ambas se benefician y un comercialismo donde las especies se benefician de la otra, pero sin perjudicarse una a la otra. Todo esto ocurre en un sistema llamado, en un ecosistema, y donde convergen también con varios ciclos bioquímicos, como lo que es el ciclo del agua, el ciclo que también vamos a poder encontrar del oxígeno, del nitrógeno y del carbono, llevando así a un correcto funcionamiento. Todo esto lo fue y es de la materia de biología, que como pueden ver, está más cargada de conceptos, llevándonos así por fin a lo que es a la materia de geografía. La materia de geografía es un poco más sencilla en conceptos, primeramente teniendo bien a lo que se encuentra, pues un mapa, es una representación de cierto lugar. En este caso, puede haber un mapa inclusive de mi ciudad, de mi casa, pero principalmente los que más estamos acostumbrados a ver es a través de son mapas de ciudad o del país, ¿no? Lo que más utilizamos ahorita pues es de ciudad, y ahí vamos a ver en dónde se lo utilizamos y a veces no nos damos o no nos percatamos tanto de ello. Elementos principales del mapa, pues tenemos lo que es el título, así como también pues, nos va a ayudar, obviamente, qué mapa estamos viendo. Tenemos la fuente, que es de qué lugar o de dónde se extrajo ese mapa. El trazado, que son las líneas que nos va a marcar tanto ríos, nos va a marcar también lo que es esta parte de edificios, de calles, de líneas y demás. Símbolos que nos ayudan a estar viendo, pues principalmente sea un restaurante, sea un aeropuerto, una gasolinera, y es gracias a la leyenda que encontramos, que es la simbología, que nos aclara qué significa tal dibujito, ¿no?
Los usos de los mapas pues son muy grandes y, mejor dicho, indispensables para nuestra vida actual, que aunque muchos digamos que no utilizamos, pues realmente sí, en lo que es el Waze, en Google Maps, en Maps y en las aplicaciones como Uber, Didi o de comida también. Entonces, todo este plano, todo este mapa que antes era físico, era papel, se ha digitalizado con tal de dar un mayor servicio pues, nosotros a la comunidad, ¿no? En este caso, llevándonos pues a lo que son los sistemas de información geográfica o también llamados los SIG. Estos los SIG ha evolucionado el mapa para dar un mejor servicio y ha evolucionado con lo que viene a ser a través de una lectura, y ya eso lo hacían los mapas desde siempre, pero sobre todo con una edición, almacenamiento y gestión de datos especiales. Y hay varias personas o varios componentes que hacen que un SIG sea un SIG, principalmente lo que son los datos, esos obtenidos ya previamente de los mapas convencionales. Un software que es la tecnología en la cual se va a estar aplicando, como por ejemplo la aplicación donde se lleva un SIG, un hardware en qué aplicación va o en dónde va a correr esa aplicación, en una computadora, en un celular, en una tableta. Recuerda, software es lo digital, hardware es lo físico. El equipo humano que hace posible pues que esta aplicación funcione y por último un correcto proceso, ¿no? Entonces, las TIC que ya más comúnmente utilizamos las personas comunes o que tienen una vida cotidiana, pues son las ya antidimensionales. Ahora bien, brincamos una parte muy importante que es la estructura de la Tierra. Todos hemos visto, al menos aquí en Nuevo León es muy común ver esta cuestión de aquí, que es la erosión, que es la transportación y depositización de las rocas previamente intemperizadas, o sea, que han crecido a lo mejor de una correcta humedad, y es una característica natural que pasa en lugares que son un poco más desérticos. Hay varios tipos de erosiones que se forman. Estos pueden ser a través del aire, a través de olas y corrientes, a través del movimiento de las placas tectónicas, de la erupción de un volcán o también de cómo va cambiando esto a través de varios ríos y arroyos que llevan ese paso. Los recursos naturales son materiales que obtenemos principalmente de lo que es la naturaleza pues per se, sin ninguna modificación o intervención humana. Y hay varios tipos de recursos, como lo que son los escasos y dependientes, escasos que no hay muchos, dependientes que requieren de otro para que ese recurso pueda seguir existiendo. Tenemos un recurso renovable. Un recurso renovable no quiere decir que sea eterno o infinito. Este recurso renovable quiere decir que si se le trata bien, si se le da un correcto tiempo de sanación y curación, puede volver a existir, como los árboles, como lo que es la ganadería, la pesca y otros elementos que pueden estar presentes siempre y cuando se haga un correcto uso de ellos, ¿no? Los no renovables, pues son como el litio, todos los elementos de la tabla periódica que se han formado o que los tenemos gracias al paso de millones y millones de años que ha tenido, que tiene nuestro planeta. Donde, pues, para que vuelvan a ver, pues tiene que pasar muchos millones y millones de años. Por ejemplo, que es el ejemplo que aquí está, los combustibles fósiles, pues no se le llama así porque sí, sino porque es a través de los fósiles que han habido millones y millones de años a través de nuestro subsuelo, se han quedado ahí y digamos que se murió un dinosaurio, se queda en el subsuelo, pasan millones y millones y millones de años y ahora ese fósil junto con la tierra y otros elementos conforman lo que es, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Entonces, para que vuelva a haber más petróleo, pues ahora hacer con sus cadáveres a través de billones y billones de años, o simplemente de la descomposición orgánica natural que va a tener pues, cualquier ser vivo. Y los inagotables
que igual se llaman así porque pues tienen que pasar millones de años para que este elemento se termine, como lo que es la energía solar, la eólica. Y la energía solar es un decir, como bien menciono, inagotable en el sentido de que pues, no vamos a estar ninguno de nosotros para tan siquiera apreciar los inicios de este fin, porque el Sol le quedan 4.500 millones de años de vida. Entonces, pues sí va a pasar muchísimo tiempo. Pero si no hacemos algo, lo que son elementos como el agua, como el fósforo, como el uranio, entre otros, el hidrógeno también, vamos a empezar a estarnos acabando si no hacemos un correcto uso de ellos. Que esto cuando llega como tal a un deterioro ambiental, contaminación que estamos viendo ahorita y diversos cambios naturales que vamos a estar empezando a pensar. Claro, una depresión de un sismo no es con ninguna intervención humana. Ya casi para terminar, también tenemos los climas. ¿Cómo se determina un clima? Esto a través de la repetición constante de ciertos elementos. Digamos que si en los 365 días, en 220 o 180 días hizo calor, pues va a ser un clima templado, ¿no? Pero de los 365, 280, 260 estuvo a una temperatura superior, en promedio a los 25 grados, pues sí, clima caluroso. Si de esos 365 días, 190, 200 días llovió, pues entonces hay una alta precipitación anual. A lo que quiero llegar es que a través de esa observación de nuestros sentidos, pues vamos a poder determinar los climas, y esto lo descubrió principalmente David Köppen a través de esta constancia, ¿no? Y lo estuvo dividiendo en letras principales, como lo que es el clima A, que es un clima pues donde carece el invierno y hay una alta humedad, siendo una vegetación pues muy verde. El clima B, el clima seco, como el que encontramos aquí, casi no llueve, el aire es seco y carecemos de humedad. El clima C es un clima templadito, se hace frío en invierno, hace un poco de calor en verano, y sobre todo, pues es un clima muy clima D, pues un clima muy frío, y el clima E, que es el clima más frío, donde pues a veces carece también lo que es la misma vida, por los mismos seres vivos, por pues, las condiciones tan fuertes que se ven ahí. Dentro de cada letra también agregó una segunda letra, que es un subtipo. En este caso, para los climas B, que son los climas secos, recordad, tenemos la S, que es este paño, que es una evaporación solar superior a la precipitación, o sea, que desde antes de que llueva ya se está evaporando el agua, por eso también la poca humedad. Y el clima W, que es desértico, donde la evaporación solar es más del doble que las precipitaciones, o sea, que ni siquiera alcanza a llover en la mayoría de lo que es el año. Para los climas A, C y D, si no recuerdan, A es de tropical, C es de templado y D de frío, existen estas cuatro divisiones. R, que llueve mucho, M, que hay estaciones secas, pero también estaciones de mucha lluvia. S, que es seco en el verano y pues puede llegar a variar. Y W, en minúsculas, si ven aquí en minúsculas, acá son minúsculas. S, donde hay estaciones secas en el invierno, diferente a lo que es en la letra S, que es seca en el verano. Y por último, vamos a estudiar un poquito más la población, diversos factores que los pueden llegar a medir. La esperanza de vida, cuántos años en promedio puede vivir una persona, ya sea hombre y mujer. En este caso, pues las mujeres viven un poco más a nivel global que el hombre. La educación, igual, tasas que miden la alfabetización, el acceso a recursos, la tasa bruta que se acaba, sus estudios de cualquier nivel educativo. La migración, pues, movimiento de personas de su lugar de origen a otro. ¿Por qué lo hacen? La principal de las razones, pues, es aumentar su calidad de vida, un mejor trabajo, algún problema que también tenga su país, que tenga un problema bélico, un problema de mucha epidemia. Entonces, son las principales causas por las cuales pues, las personas migran del lugar, ¿no? Y por último, tenemos el nombre de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, conformado por 32 entidades, una capital que es la Ciudad de México.
y se rige a través de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Su extensión, pues, no solamente abarca el espacio del continente, sino también el espacio marítimo, mejor conocido como zona exclusiva mexicana, que es todo este contorno azul que estamos viendo aquí, y todo esto de aquí, pues conforma lo que aquí estamos mostrando, donde se rigen a través de ciertas leyes que permiten el mayor tránsito de productos, mercancías y demás. Y bueno, chicos, este fue un video un poco más largo de lo habitual, más que nada por la cantidad de conceptos que mencionaba. Al inicio del video ya mostré que no vamos a hacer plano matemático porque lo vimos, ningún problema de fórmulas y demás, pero sí un gran número de conceptos. La mejor forma de estarnos adaptando en nuestro cabeza, nuestro cerebro, pues es no estar anotando todo así, sino estar elaborando de cada tema ciertas palabras clave que me puedan ayudar con mis propias palabras a recordar qué significan esos conceptos. O de igual forma, un mapa conceptual que me pueda mejor ayudar a estar estructurando todo de una mejor forma. Y bien, le recuerdo el nombre, Gustavo Hernández, para servirle. Cualquier duda que tengan, no duden en mandar un mensaje y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.